La esfinge está sentada en su roca solitaria, proponiendo un enigma en toda frente prosternada. Y si el rey futuro cedía al misterio, el monstruo decía: muere, no adivinaste en absoluto. Sí, para el hombre aquí abajo la vida es un problema que resuelve el trabajo bajo guadaña de la muerte. Del futuro para nosotros la fuente está en nosotros mismos, y el cetro del mundo pertenece a más mucho. Sufrir es trabajar, es acabar su tarea. Desgracia al perezoso que duerme sobre el camino. El dolor, como un perro, muerde los talones del cobarde, que de un solo día perdido sobrecarga el día siguiente. Vacilar es morir, equivocarse es un crimen, previsto por la naturaleza y por anticipado expiado. El ángel mal liberado recae sobre el abismo, reino y desesperación de Satanás fulminado. Dios jamás tiene lástima ni de clamores ni lágrimas. Para consolarnos totalmente no tiene el futuro. Es a nosotros quienes de la desgracia forjamos las armas. Es a nosotros a quienes se encargó del cuidado de castigarnos. Para dominar a la muerte hay que vencer a la vida. Hay que saber morir para revivir inmortal. Hay que pisotear la naturaleza esclavizada para convertir al hombre en sabio y la tumba en altar. De la esfinge, la última palabra es la hoguera de Alcide, es el rayo de Edipo y la cruz del Salvador. Para engañar los esfuerzos de la serpiente de Isida, hace falta al santo amor consagrar el dolor. La frente de hombre de la esfinge habla de inteligencia, sus ubres de amor, sus garras de combate. Sus alas son la fe, el sueño y la esperanza. Y sus costados de toro, el trabajo aquí abajo. Si sabes trabajar, creer, gustar, defenderte, si por necesidades viles no eres encadenado, si tu corazón sabe querer y tu espíritu comprender, Rey de Tebas, adiós, tú he aquí coronado. Comenzamos el podcast sobre este nuevo compañero de camino, Alphonse Louis Constant, más conocido por el nombre que adoptó, Eliphas Levi. Pero antes de seguir con el guión del programa, realizado en su totalidad por mi compañera Nancy del Valle Nieto, ella es quien eligió este compañero de camino, os recuerdo que Compañeros de Camino se creó con la intención de mostrarnos a todos nosotros personajes trascendentales, esenciales, primordiales, maestros valiosos, personalidades notables, etcétera, etcétera, del mundo espiritual, del mundo iniciático, del mundo de la filosofía, religión, estudiosos, científicos, motivadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué os digo esto? Porque no tengo ni la más remota idea de quién es este personaje, ni siquiera sé si digo bien su nombre, Eliphas Levi. Aunque me oigáis durante el programa hablando sobre Eliphas Levi, os aseguro que desconocía la existencia de este personaje. La magia del podcast hace que mientras esté grabando y editando el texto que tengo encomendado por Nancy, y tú, cuando lo estés escuchando, sea cuando sea, es la primera vez que tú y yo sabemos algo de Eliphas Levi. Así que sufro las consecuencias, la causa principal de la creación de Compañeros de Camino. Soy Juanma Fernández y felicitamos a Nancy del Valle por la elección de este compañero de camino, que ahora sabremos algo más de él. De Eliphas Levi diremos que fue un estudioso de las ciencias ocultas del siglo XIX. Y diremos que antes de él, estas eran prácticas secretas, escondidas
reveladas a iniciados, pero nadie las había unido en una doctrina. Y ese es el aporte de Eliphas Levi: unir las ciencias ocultas en un cuerpo doctrinal, compuesto por diferentes elementos como la magia, la cábala, elementos de gnosis, de aritmosofía y el hermetismo, entre otros. La alta magia escapa a la incredulidad y la ignorancia, porque se apoya sobre la ciencia y la fe. El hombre es el taumaturgo de la tierra, y por su verbo, esto es, por su palabra inteligente, dispone de las fuerzas fatales, irradia y atrae como los astros. Puede curar por un contacto, por una señal, por un acto de voluntad. Es lo que Mesmer antes de nosotros había revelado al mundo. He aquí el secreto terrible que era escondido con tanto cuidado en las sombras de los antiguos santuarios. ¿Qué pueden probar los pretendidos milagros del hombre sino la energía de su voluntad y el poder de su magnetismo? Es ahora que lo podemos decir. En verdad, que solo Dios es Dios, que los hombres de prestigio no se hagan adorar. La síntesis de todos los dogmas nos lleva a un único simbolismo, que es el de la cábala y de los magos. Los 3 misterios y las 4 virtudes realizan el triángulo y el cuadrado mágico. Los 7 sacramentos manifiestan los poderes de los 7 genios o de los 7 ángeles, que de acuerdo al texto del Apocalipsis están siempre delante del trono de Dios. Comprendemos ahora las matemáticas sagradas, que multiplican 72 veces el divino tetragrama para formar los 36 talismanes de Salomón. Llevados por estudios profundos a la antigua teología de Israel, nos inclinamos delante de las altas verdades de la cábala y esperamos que los sabios israelitas, a su vez, reconozcan que sólo están separados de nosotros por palabras mal entendidas. Israel se llevó de Egipto los secretos de la Esfinge, pero desconoció la cruz, que en los principios primitivos del Egipto mágico ya era la llave del cielo. Eliphas Levi nació el 8 de febrero de 1810 en París, hijo de Jean-Joseph Constant y Jeanne-Agnes Beaucourt. Realizó sus primeros estudios en un colegio gratuito de enseñanza básica para niños pobres, y ante esta falta de recursos es impulsado por su familia a una vocación religiosa que le daría sustento y estudios, ingresando en 1825 en el seminario. En este periodo fallece su padre. Luego es ordenado subdiácono y tonsurado, pero en 1835, estando a cargo de la catequesis de jóvenes muchachas de Saint-Sulpice, se enamora de una de sus discípulas y aunque llega a ser ordenado diácono, finalmente abandona el seminario en junio de 1836 antes de recibir el sacramento de la orden. Pero mientras tanto, la joven a la que amaba lo había abandonado. Ante esta situación, su madre, que había depositado sus esperanzas en él, se quitó la vida. Esto lo lleva a tratar de ingresar nuevamente en un monasterio, pero es disuadido por sus amigos y durante algunos años se dedica a una vida bohemia, aunque finalmente retoma la vida religiosa refugiándose en el monasterio de Solesmes, que poseía una vastísima biblioteca en la que el abad Constant, que es como se llamaba Levi en ese tiempo, estudia a los gnósticos, a los padres de la Iglesia primitiva, algunas de cuyas ideas fueron consideradas heréticas con el paso de los siglos, y accede a otras fuentes de conocimiento ocultas en los monasterios. Y la Esfinge responderá a la pregunta de la cruz diciendo: Dios es aquel que triunfa del mal por la prueba de sus hijos, aquel que permite el dolor porque posee en sí el remedio eterno. Dios es aquel que es y delante de quien el mal no existe. Y la cruz responderá al enigma de la Esfinge. El hombre es el Hijo de Dios que se inmortaliza al morir y que se liberta por un amor inteligente y victorioso del tiempo y de la muerte. El hombre es aquel que debe amar para vivir y que no puede amar sin ser libre.
El hombre es el Hijo de Dios y de la libertad. Resumamos aquí nuestro pensamiento. El hombre, salido de las manos de Dios, es esclavo de sus necesidades y de su ignorancia. Debe libertarse por el estudio y el trabajo. Sólo la omnipotencia relativa de la voluntad, confirmada por el Verbo, torna a los hombres libres, y es a la ciencia de los antiguos magos que se debe pedir los secretos de la emancipación de las fuerzas vivas de la voluntad. Llevamos a los pies del niño de Belén el oro, el incienso y la mirra de los antiguos magos, ahora que los reyes de la tierra parecen mandarlo al pesebre. Que los pontífices sean pobres, pero en una de las manos tomen el cetro de la ciencia, el cetro real de Salomón, y en la otra el báculo de la caridad, el cayado del buen pastor, y solamente entonces comenzarán a ser verdaderos reyes en este y en otro mundo. Pasa el tiempo y sus problemas con la Iglesia persisten, llegando hasta ser encarcelado por la publicación de un libro en el que se muestra crítico con el clero, la Biblia de la Libertad. Abandona finalmente el sacerdocio y en los años siguientes tiene una vida personal tumultuosa y también se dedica a la política, llegando incluso a presentarse como candidato a la Asamblea Nacional, aunque esta candidatura no contó con los votos suficientes. También estudia y analiza las corrientes filosóficas de moda en esa época y paulatinamente es llevado al esoterismo. Estudia cábala, escritos ocultistas y finalmente, como un compendio de sus estudios y dando su visión y análisis personal del tema, comienza a escribir en 1851 Dogma y Ritual de Alta Magia, que se convierte en una de las obras fundamentales para los ocultistas modernos. A través del velo de todas las alegorías hieráticas y místicas de los antiguos dogmas, a través de las tinieblas y de las bizarras pruebas de todas las iniciaciones, bajo el sello de todas las criaturas sagradas, en las ruinas de Nínive o de Tebas, sobre las carcomidas piedras de los antiguos templos y sobre la ennegrecida faz de las esfinges de Asiria o de Egipto, en las monstruosas o maravillosas pinturas que traducen para los creyentes las páginas sagradas de los Vedas, en los extraños emblemas de nuestros antiguos libros de alquimia, en las ceremonias de recepción practicadas por todas las sociedades secretas, se encuentran las huellas de una misma doctrina, y en todas partes cuidadosamente oculta. La filosofía oculta parece, pues, haber sido la nodriza o la madrina de todas las religiones, la palanca secreta de todas las fuerzas intelectuales, la llave de todas las oscuridades divinas y la reina absoluta de la sociedad en las edades en que ella estaba exclusivamente reservada a la educación de los sacerdotes y de los reyes. Había reinado en Persia con los magos, que un día perecieron, como perecen los dueños del mundo por haber abusado de su poder. Había dotado a la India de sus más maravillosas tradiciones y de un lujo increíble de poesía, de gracia y de terror en sus emblemas. Había civilizado a Grecia mediante los cuidados de la lira de Orfeo. Ocultaba los principios de todas las ciencias y de todos los progresos del espíritu humano en los audaces cálculos de Pitágoras. La fábula estaba llena de sus milagros, y la historia, cuando trataba de juzgar ese poder desconocido, se confundía con la fábula. Derrumbaba o afirmaba los imperios por sus oráculos. Hacía palidecer a los tiranos sobre su trono, y dominaba en todos los espíritus por la curiosidad o por el temor. A esta ciencia, decía la muchedumbre, nada le es imposible. Manda a los elementos, sabe el lenguaje de los astros y dirige la marcha de las estrellas. La luna, a su vez, cae sangrando desde el cielo. Los muertos se levantan de sus tumbas y articulan palabras fatales que el viento de la noche repercute. Dueña del amor o del odio,
la ciencia puede dar a su antojo a los corazones humanos el paraíso o el infierno. Dispone a su placer de todas las formas y distribuye como le place la fealdad o la belleza. Cambia a su vez con la varilla de Circe a los hombres en brutos y a los animales en hombres. Dispone también de la vida o de la muerte, y puede conferir a su adepto la riqueza por la transmutación de los metales y la inmortalidad por su quinta esencia y su elixir, compuesto de oro y de luz. He aquí lo que había sido la magia desde Zoroastro hasta Manes, desde Orfeo hasta Apolonio de Tiana, cuando el cristianismo positivo, triunfante, al fin de los hermosos sueños y de las gigantescas aspiraciones de la escuela de Alejandría, osó fulminar públicamente su filosofía con su anatema, reduciéndola por esta causa a ser más oculta y más misteriosa que nunca. Eliphas Levi es iniciado en la Orden Rosacruz y también realiza algunos rituales de magia, pero es fundamentalmente un ocultista teórico, y gran parte de sus estudios están dirigidos a la interpretación del Baphomet, la figura supuestamente adorada por los caballeros templarios, adoración esta que fue una de las bases de la acusación contra ellos. No se sabe a ciencia cierta qué era el Baphomet, ya que su nombre aparece durante las torturas realizadas. Se supone que era una cabeza con barba. Algunos torturados dijeron que esta cabeza tenía pequeños cuernos, por lo que se le asoció a un macho cabrío, aunque no era una imagen que se mostrase siempre y estuviese en los ritos que supuestamente practicaban los templarios. Otros refieren que estaba cubierta con un lienzo, de forma que tampoco la habían visto. En definitiva, aún hoy no es posible dar una definición concreta de qué o quién es Baphomet. Por lo tanto, nos referiremos a la interpretación de Eliphas Levi, quien dibuja su figura basándose en una gárgola que hay en un edificio de París que fuera propiedad de los caballeros templarios. Eliphas Levi consideró al Baphomet como una representación del absoluto en forma simbólica. El macho cabrío lleva sobre la frente el signo del pentagrama, con la punta para arriba, lo que basta para considerarla como símbolo de luz. Hace con ambas manos el signo del ocultismo, y muestra en lo alto la luna blanca de Chesed y en bajo la luna negra de Geburá. Este signo representa el perfecto acuerdo de la misericordia con la justicia. Uno de sus brazos es femenino y el otro masculino, como en el andrógino de Kunrat. Atributos que hemos debido reunir con los de nuestro macho cabrío, puesto que es un solo y mismo símbolo. La antorcha de la inteligencia que resplandece entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio universal. Es también la figura del alma por encima de la materia, aunque teniendo la cabeza misma como la antorcha tiene la llama. La repugnante cabeza del animal representa el horror al pecado, cuyo agente natural, único responsable, es el que debe llevar por siempre la pena, porque el alma es impasible en su naturaleza, y no llega a sufrir más que cuando se materializa. El caduceo que tiene en vez de órgano generador representa la vida eterna. El vientre cubierto de escamas es el agua. El círculo que está encima es la atmósfera. Las plumas que vienen enseguida son el emblema de lo volátil. Luego la humanidad está representada por los dos senos y los brazos andróginos de esa esfinge de las ciencias ocultas. Durante el proceso de documentarnos, nos hemos topado varias veces con la figura del macho cabrío y también con la denominación de macho cabrío de Mendes. Nos pareció interesante y les contamos de dónde sale este nombre. Su primer registro histórico se basa en la llamada cabra de Mendes, que proviene de Mendesios o Madia, que era el nombre que se le daba al Bajo Egipto. La cabra representaba al dios carnero Amón, también reconocido por los egipcios como el sagrado espíritu viviente de Ra, o sea que el carnero era una de las representaciones de Amón-Ra,
aunque ésta no fuera la más popular. Durante el reinado de Ptolomeo, el Bajo Egipto se hizo famoso por su dios Chivo. Los ritos de los templos simbolizaban a este dios apareándose con las mujeres durante los festivales religiosos egipcios, lo mismo que hacían los griegos con el dios Pan. Eran ritos de fertilidad y sus arquetipos era el falo sagrado, que despierta el amor espiritual y propicia la fecundación, no solo para las mujeres que participaban del rito, sino para la tierra y los animales. Recordemos que en el Egipto antiguo las cosechas dependían de las crecidas del Nilo, por lo tanto los ritos de fertilidad eran importantísimos para esta civilización. Cuando Egipto cae bajo el poder romano y a su vez los primeros cristianos comienzan a propagar su fe por el país, surge una herejía, un mito llamado herejía gnóstica setiana, en la que identificaban a Set, el hijo de Adán y Eva, como una encarnación anterior de Jesús, y a su vez con el dios egipcio Set, el hermano de Osiris a quien Set asesina. Según el mito, Osiris fue desmembrado por Set, quien repartió las distintas partes de su cuerpo a lo largo de Egipto, y fue Isis, esposa de Osiris, quien reunió todo el cuerpo menos el falo que había sido comido por un pez, y al reconstruir el cuerpo puso un falo de oro en lugar del miembro que no pudo recuperar, y por medio de artes mágicas lo volvió a la vida. Hasta aquí la parte que nos interesa del mito, pues en la simbología de los primeros cristianos se identificaba a Jesús con el pez, y como había sido un pez quien había devorado el falo de Osiris, este simbolismo fue utilizado para representar la rivalidad entre ambas religiones todavía coexistentes. Y aquí volvemos a la herejía setiana, que afirmaba que en Madía o Mednesios se logró asesinar al pez que había devorado el falo de Osiris, y así se pudo recuperar a este, que fue plantado, surgiendo entonces la cabra de Mendes, y según este mito, el nombre de esta cabra era Bahumit o Mafe Metis, muy similar al Baphomet de los templarios. Todo esto es alegórico, por supuesto, pero implica cómo dentro de algunas herejías siguió viviendo la antigua religión. Volviendo a Eliphas Levi, diremos que fue el primero en asociar dos aspectos diferentes a la estrella de 5 puntas, también llamado pentagrama o estrella flamígera. Levi dice que si la estrella tiene una punta hacia arriba representa el bien, y si tiene 2 puntas hacia arriba representa el mal. Antes de Levi, la estrella con las 2 puntas hacia arriba simplemente era el símbolo del invierno. Esta es la explicación que él mismo nos da en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Llegamos a la explicación y a la consagración del santo y misterioso pentagrama. Aquí que el ignorante y el supersticioso cierran el libro. No verá más que tinieblas, y las tinieblas solo pueden escandalizar o asustar a esos espíritus. El pentagrama, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera, es el símbolo de la omnipotencia y de la autocracia intelectual. Es la estrella de los magos, es el signo del Verbo hecho carne, y según la dirección de sus rayos, este símbolo absoluto en magia representa el bien o el mal, el orden o el desorden, el cordero bendito de Hormuz y de San Juan, o el macho cabrío maldito de Mendés. Es la iniciación o la profanación. Es Lucifer o Vesper, la estrella matutina o vespertina. Es María o Lilith, es la victoria o la muerte, es la luz o la sombra. El pentagrama, elevando al aire 2 de sus puntas, representa a Satán o al macho cabrío del aquelarre, y representa también al Salvador cuando al aire eleva uno solo de sus rayos. El pentagrama es la figura del cuerpo humano con 4 miembros y una punta única que debe representar la cabeza. Una figura humana con la cabeza abajo representa naturalmente a un demonio, es decir, la subversión intelectual, el desorden o la locura. Ahora bien, si la magia es una realidad, si esta ciencia oculta es la verdadera ley de los 3 mundos, ese signo absoluto, ese signo antiguo como la historia o más que ella debe ejercer, y desde luego ejerce, una influencia incalculable sobre los espíritus desprendidos de su envoltura natural. El signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos y representa lo que los cabalistas del libro del Zohar llaman el microposopo,
La completa inteligencia del pentagrama es la clave de los mundos. Es la filosofía y la ciencia natural absolutas. Eliphas Levi escribió varios libros sobre ocultismo como el ya mencionado Dogma y Ritual de Alta Magia, Claves Mayores y Clavículas de Salomón, El Hechicero de Meudon, El Gran Arcano del Ocultismo Revelado, El Libro de los Esplendores, El Ritual Mágico del Sanctum Regnum y otros. Levi falleció a los 65 años en París el 31 de mayo de 1875. Y esto es todo. Aquí finalizamos con estas pinceladas sobre Eliphas Levi, un estudioso de las corrientes ocultas del pensamiento occidental y cuyos postulados han sido base para posteriores estudiosos. Agradecemos como siempre a Raúl Fernández, autor de las músicas que utilizamos de fondo para nuestros podcasts, y los esperamos en el siguiente Compañeros de Camino. Nos despedimos agradeciendo como siempre que estén con nosotros. Somos Juanma Fernández y Nancy del Valle Nieto y esto es Compañeros de Camino.